Hola amigos, me llamo Sofía y llevo un año viviendo en Paraguay. En este video les contaré sobre uno de mis barrios favoritos de Asunción. Al final responderé a los comentarios más frecuentes. Cuando vine a Asunción por primera vez, me dijeron que había un barrio que debía evitar. Naturalmente me dio curiosidad saber qué lugar tan temido era ese. Y, por supuesto, me mudé ahí. Hoy les hablaré de ese lugar y mostraré fotos y videos que he tomado ahí en diferentes momentos. Este barrio se llama Chacarita. Se encuentra en el centro antiguo de la ciudad, a orillas de la bahía. Chacarita Alta es un lugar increíblemente hermoso, con una rica historia, con patios acogedores, un hermoso relieve y gente muy amable. Miren qué bonito y auténtico en sus calles. Sin embargo, el barrio tiene problemas. En el video marzo de 2023, y las casas más cercanas a la bahía se inundaron. Se inundan periódicamente después de grandes lluvias y los residentes de esas casas tienen que buscar un lugar temporal para vivir. Soy nueva en Paraguay y no sé cómo se podría resolver este problema. Solo estoy señalando que existe. Además, el barrio tiene una mala reputación entre los residentes de Asunción. Cuando intenté llamar un taxi allí, 4 de 5 conductores se negaron a ir a Chacarita. Y cuando intentaba ir sola a ese barrio, los mismos residentes me advertían: señorita, no debe ir allí. Viví 2 semanas en el hostel cerca de la comisaría y el barrio me pareció tranquilo y seguro, pero solo me profundamente en el área en el barrio con excursiones grupales oficiales. También en marzo de este año tuve la suerte de participar como voluntaria en la limpieza del río Minga. Conocí a gente maravillosa que vino incluso de otras ciudades para esta limpieza y estoy orgullosa de conocerlos. En el barrio hay un problema con la falta de contenedores y la recolección rara vez de basura. Tal vez, si se mejorara este proceso, los residentes no tendrían que usar el río como un vertedero. Ahora, las autoridades planean convertir Chacarita en un centro turístico. Hay grupos que organizan excursiones, muchos artistas y músicos maravillosos que se reúnen allí regularmente para encuentros creativos. Dejaré enlaces a estos chicos en los comentarios debajo de este video. Ahora, sobre sus comentarios. No esperaba que mis videos tuvieran tantas visualizaciones y comentarios. Muchas gracias por sus palabras cálidas y buenos deseos. Para mí es una sorpresa y muy valioso. En los comentarios a menudo veo preguntas sobre cómo aprendí el idioma. Ustedes que escuchan es mi voz, pero no es mi nivel de castellano. Escribo el texto en mi idioma nativo y lo traduzco usando el traductor de ChatGPT. Luego reviso la traducción en traductor de Google
y trato de imitar la pronunciación correcta del robot. Para mí es un proceso muy largo y complicado. A veces necesito repetir una frase 10 veces para que salga bien. Así es como se ve aproximadamente. Luego reviso la traducción. Luego reviso la traducción Luego reviso la traducción. Mi nivel de idioma aún es muy bajo. Cuando leo el texto terminado, entiendo bastante, pero cuando tengo que decir algo, sale muy lentamente. Las palabras apenas salen de mi memoria y con aún más dificultad se forman en frases. Pero incluso con este nivel de idioma, me siento bastante cómoda viviendo en el país. Sin embargo, no quiero detenerme aquí. Estoy aprendiendo el idioma a través de la aplicación Duolingo, que me ayuda mucho. También veo videos cortos y humorísticos con subtítulos para practicar la comprensión auditiva. Creé este canal para practicar la pronunciación y aprender nuevas palabras. Espero que con el tiempo tenga amigos hispanohablantes y pueda practicar no solo la lectura, sino también la conversación espontánea. Hubo muchos comentarios sobre el idioma guaraní, indicando que lo habla el 90% de la población y no el 40% como mencioné en el video anterior. Gracias por corregir mi error. Hubo muchas preguntas sobre mis postres y dónde se pueden probar. Por ahora, en ningún lado. El problema es que estaba buscando un local muy económico, preferiblemente por un $100 a $200 al mes. En algunos locales no había suficiente potencia de eléctrica, en otros había muy poco espacio o muy poca ventilación. Caminé por toda la centro durante estas 3 semanas. Y con ese presupuesto no he encontrado un buen local en el centro antiguo de la ciudad para abrir una pastelería. Por eso alquilé una oficina que es adecuado para hacer cursos y para un taller donde haré flores de azúcar y tortas falsas para fiestas y bodas. También necesito terminar el trabajo en el cursos en línea, el cual se ha retrasado debido a la mudanza. Firmé un contrato de alquiler por 1 año y creo que este tiempo será suficiente para terminar los cursos en línea, mejorar mi conocimiento del idioma y encontrar un local separado para alquilar ya como pastelería. Pero esto dependerá de cómo vayan las cosas. La oficina es muy espacioso y luminoso. Me gusta mucho. Aunque tengo mucho trabajo por hacer. El viernes estuve limpiando los pisos y puertas. Y mañana, en martes, voy a quitar la alfombra y raspar el pegamento. Luego necesitaré pintar las puertas, las paredes y hacer muchas otras cosas para adecuar el espacio a mis objetivos. Si les interesa seguir la remodelación del estudio, por favor, déjenme un comentario. Amigos, quiero agradecerles por las recomendaciones de tiendas en uno de mis videos. El fin de semana estuve con amigos en Arigua y visité la tienda Cacique, donde vi precios increíblemente bajos en vegetales y una buena variedad. Gracias por ver. Visiten el canal y vean otros videos sobre mi vida en Paraguay. Con respeto, Sofía.